Bueno, bienvenidos a esta nueva unidad en donde hablaremos sobre los aspectos estratégicos de la mercadotecnia. También podemos decir que vamos a hablar del plan de marketing o de la estrategia de marketing referente en el cuadro, en el marco de la materia de administración de operaciones, y hemos venido hablando sobre la formulación de la estrategia empresarial. Y bueno, pues ahora nos corresponde abordar este importante tema que es el tema de la mercadotecnia, en donde vamos a abordar una serie de cuestiones que van desde el estudio o análisis de mercado, el desarrollo de producto, que es todo un tema, es toda eh, una filosofía, toda una óptica, una mirada desde la administración y desde el marketing. Hay distintas herramientas, distintas metodologías, submetodologías para abordar el tema del diseño del producto. Y esto es importante porque el diseño del producto o de la experiencia, que a su vez debe tener una participación multidisciplinaria o deben participar diversas partes de la organización, no solo innovación más desarrollo, debe participar y opinar marketing, debe participar y opinar ventas y muchas otras áreas para tener un diseño adecuado, pertinente y rentable de nuestro producto. Un tema también muy importante es el tema de la fijación de precios. ¿Qué precio ponerle a un determinado producto? Si ustedes en algún momento han elaborado algún tipo de producto artesanal, han dado clases de algo, que alguien les haya pedido clases de reforzamiento, han dado alguna asesoría, han lanzado un pequeño emprendimiento, coincidirán conmigo que uno de los temas que a veces requiere cierta reflexión, cierto análisis, es el tema de la fijación de precios. Cuánto vale lo que hace determinada persona y a su vez tiene relación con varias cosas. Una de ellas es, de entrada, el marketing mix, las 4 Ps. No es lo mismo comprar un sándwich en Villa Sotoch que comprarlo en Puerto Cancún, que comprarlo en el aeropuerto. Un sándwich de similares características en calidad. El precio puede variar. Pero el lugar en donde se ofrece, en donde se presenta la oferta de dicho producto o servicio, no es la única consideración. En ese apartado abordaremos otra serie de consideraciones sobre las estrategias para la fijación de precios. Por otro lado, también vamos a hablar sobre cómo llegar a esos potenciales clientes o a esos segmentos de mercado que esperamos llegar y que nos hemos propuesto llegar. Y también a la decisión de canales de distribución. Quiero preguntarles, ¿notan aquí? Bueno, ustedes son alumnos de pedagogía, entonces probablemente no, pero quienes han abundado en el estudio de las 4 Ps, probablemente y vean esta grabación o vean este video, van a coincidir que precisamente cuando hablamos de las 4 Ps, de una forma de abordaje de una serie de trabajos que tienen que ver con el marketing, estamos hablando de precio. Nosotros en este video, en esta clase, vamos a hablar de fijación de precio. Hablamos de las 4 Ps: precio, producto, plaza y promoción, que es justo de lo que estamos hablando.
denominado en otros escenarios 4Ps o marketing mix. Entonces, son áreas fundamentales que tenemos que analizar cuando buscamos hacer llegar nuestra oferta a los diferentes segmentos de mercado, a los potenciales clientes. Hay otras teorías que ojalá tengan la oportunidad de revisar. En mi blog o en mi canal pueden encontrar y en muchos lados referencias sobre las 5 Ps, las 6 Ps, las 7 Ps, las 8, las 12 y hasta las 16 Ps. Son esquemas todavía más complejos y elaborados y válidos, pero también de entrada con que utilicemos esta óptica, esta visión de las 4 Ps, bueno, pues es bastante suficiente para hablar del tema. Vamos a verificar que estemos grabando y en efecto estamos grabando. Bueno, pues vamos a comenzar sin más preámbulos en este importante aspecto de nuestra estrategia de marketing. Me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes el marketing o la mercadotecnia? Es como la parte de promocionar o darse a conocer como empresa y qué es lo que le estás ofreciendo a la comunidad. Muy bien, muy bien, efectivamente. Podemos encontrar diferentes definiciones. Es la forma que nosotros vamos a llegar a nuestro consumidor, pero no solo vamos a llegar, sino vamos a buscar satisfacer ciertas necesidades y deseos. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta es el concepto de la creación de valor. ¿Cómo le creamos valor a nuestro cliente? ¿Cómo creamos valor en la empresa? Por ejemplo, es muy recurrente hablar de Starbucks y es de repente hasta eh, motivo de crítica de algunos, pero siendo Starbucks una de las empresas más importantes y referentes a nivel mundial, pues es inevitable hablar de Starbucks como un buen caso para hacer un análisis desde la óptica. ¿Qué diferencia hay entre un café de Oxxo y un café de Starbucks? Eh, por ejemplo, en Starbucks los cafés pues están hechos por los baristas y según es café pues de grano Fresco, 100%. entre comillas, ¿no? Ujú. Ajá, Preparado al fresco. momento. Y el del Oxxo pues ya son en polvo y todo. Pero bueno, creo que le ha tocado recientemente, ya Oxxo cuenta con una máquina donde se le agregan los granos y prácticamente también ya sale fresco. ¿Mm? Interesante. Eh, Sin embargo, bueno, hay una diferenciación. Incluso en el pasado ha habido videos, no quiero pensar que no es una práctica recurrente, que en este tipo de tiendas, pues de repente hasta la gente mete ahí la mano o no cumple al 100 con ciertas medidas estandarizadas, o el café puede estar, qué bueno que han implementado eso de prepararlo al momento, pero puede estar 2 o 3 días o todo el día ahí quemándose, como dicen algunos, ¿no? Quitando eso de que probablemente sepa igual y sepa bien, eh, pues Starbucks establece una serie de diferentes productos. Quizá esa sea una de las diferencias, ¿no? Las máquinas pueden ofrecerte 4 o 5 variantes: moca, capuchino vainilla, capuchino a secas, chocolate, 4 o 5, ¿no? Si el Creo que interior. también, disculpa, creo que también nos vende Starbucks la experiencia, ¿no? De poder estar en el establecimiento, de que te atienda alguien, de que te hablen por tu nombre y como ahí se puede agregar, no sé, pumps de vainilla, pumps de avellana a tus cafés, entonces tiene una gran variedad y más la experiencia del lugar. Ujú, para allá voy. Si También alzamos la podríamos, manita, perdón, adelante. ah, también podríamos agregar que
La gente tiene una generalización de que ir a Starbucks te da un estatus, como ocurre muchas aquí, digamos, Costco. Así es. Eh, Recapitulando en lo que les comentaba, hay una oferta limitada de productos que podemos encontrar en un Oxxo, ¿no? 2 a 3 máquinas y cada de una de esas máquinas nos ofrece de 3 a 4 o 5 opciones. En Starbucks encontramos, estando, como diría el descuartizador, nos vamos por partes. Starbucks nos ofrece una gama más amplia, nos ofrece tés, nos ofrece que cada uno de esos cafés pudiera tener bebida, leche deslactosada, de soya entera, 4 o 5 tipos de leche o más, crema batida, sin crema batida, chispitas de chocolate, con hielo, sin hielos, frío, con menos hielos, puedes decirle solo un hielo o puedes decirle muchos hielos. Entonces, de entrada hay una diversidad de opciones. Tenemos también productos de, em, me llegó un mensaje de alumnos. Tenemos también una de productos de temporada, ¿no? Les sugiero que prueben el café de lavanda. A mí se me hizo una fusión rarísima, pero deliciosa. Estoy salivando. En noviembre tienen, es decir, en algunas temporadas lanzan productos nuevos, diferentes que no puedes encontrar en otro lado. Por otro lado, eh, al parecer, o al menos es lo que dice la empresa, tienen prácticas de comercio justo. ¿Qué es el tema del comercio justo? Bueno, que pagan precios adecuados y justos a sus productores, a diferencia de lo que se dice hacen otras cadenas multinacionales que compran muy barato y en malas condiciones su café a los productores locales para empacarlos y venderlos después en supermercados, café en grano soluble. Entonces, no sabemos si Andati o esas marcas que se ofrecen. Y no, y parece que estoy echando muchas porras a Starbucks, pero estoy estableciendo una diferenciación, ¿no? De un producto que, entrecomillado, en similares circunstancias podría cubrir similares necesidades. Por otro lado, como bien ha dicho uno de ustedes, el contexto físico en donde se participa de la experiencia es muy diferente a la experiencia de ir al Oxxo, de que una señorita te diga, estoy yo sola y no puedo prender la máquina o hasta las 8, o no hay café, o se acabó el agua, o amablemente te diga, espéreme y lo haga y a los 5 minutos, 10 minutos pueda entrar en funcionamiento la máquina, o muchos que de plano te digan, no hay café y tienes que ir a buscar otro, ¿no? Lo he visto, no me lo han platicado. Entonces, esto se llama estandarización de procesos también, criterios de calidad, lo podemos ver desde diferentes enfoques. Es decir, en un Oxxo puede que te atiendan muy bien, muy amablemente, muy cordialmente, y creo que todos hemos sido tratados de manera muy cordial, pero también de manera muy descortés, ¿no? Y hasta grosera. En Starbucks es más difícil que pase eso. A mí no me ha pasado, no significa que no suceda, pero es muy difícil porque hay ciertos criterios y ciertos estándares y una filosofía y tal, tal. La comparación es un tanto desigual e injusta porque el café es uno de los muchos productos que ofrece Oxxo, no es una cafetería en sí. Pero he elegido este ejemplo para un punto en el que en unos momentos voy a llegar. Otro de ustedes también acertadamente ha mencionado el tema de la experiencia. No es lo mismo consumirlo en un pasillo que llegar a un lugar. Generalmente también en los Oxxos hay una buena refrigeración, al menos aquí en Cancún y la Riviera Maya, en la península de Yucatán, si hablamos de región geográfica, es muy valorado que llegues y sientas eh,
aliento refrescante del aire acondicionado a mucha frescura. Lo mismo pasa en Starbucks, pero en otras latitudes no se acostumbra mucho el aire acondicionado. Aquí pues no podríamos sobrevivir sin él. Tienes baños limpios, no tienes baños en el Oxxo, tienes internet gratuito que no tienes en el Oxxo, e insisto, probablemente sea una comparación un tanto injusta. El punto que quiero establecer es por qué Starbucks es una de las marcas exitosas, marcas más exitosas a nivel global, porque añade valor, crea valor y le suma y le suma y le suma. Buen trato, hecho en el momento, diversidad de productos, instalaciones bonitas o modernas, a diferencia, por ejemplo, hablando de Sambors, que es una cadena que ha envejecido y me ha tocado ver instalaciones pues muy antiguas, ochenteras, noventeras, ¿no? Que no han modificado, vaya, aunque es otro concepto, pero hasta los manteles están percudidos, amarillentos y sucios, ¿no? Las tazas, algunas están estrelladas, en fin, ha descuidado mucho sus estándares de calidad, Sambors, que insisto, estoy hablando de creación de valor. ¿Cuál es la diferenciación o por cuáles son algunas de las razones de esta marca? Bueno, ya las he enumerado y las resumo en eso. Calidad, personalización, le ponen tu nombre, buenas instalaciones, limpias, te reciben con una sonrisa, actitud, amigable con el medio ambiente, comercio justo, etcétera, 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 ¿no? Y una serie de consideraciones que son añadir valor, añadir valor, añadir valor, añadir valor. ¿Cumplen el mismo propósito? Sí, despertarte, tener una bebida caliente, refrescante, energizante, ritual, parte del desayuno, de alguien que va iniciando el día, un gusto, como quieras. Pero en el otro lado encuentras experiencia y encuentras valor añadido. Ese también es uno de los propósitos tanto de una estrategia corporativa como de el marketing, que se ocupe de la creación de valor, satisfacer necesidades y deseos, creando valor. El marketing va más allá de la publicidad. Cuando no sabemos mucho del tema o quien no sabe mucho del tema, piensa que el marketing son los anuncios. Los anuncios son la publicidad, es la expresión visual o audiovisual o auditiva, impresa, de una oferta, de una propuesta, de un producto o servicio. Lo podemos encontrar visual en redes sociales o audiovisual si es un video. Podemos encontrarlo audiovisual si es en televisión, auditiva, audio si es en un podcast, si es en un anuncio de radio. Lo podemos encontrar en un formato impreso, si es en un folleto, si es en una valla publicitaria, audiovisual, si es un anuncio en el cine o en una plataforma. Es decir, encontramos diversas expresiones de productos, de entregables del marketing y la publicidad es eso. Pero el marketing va más allá de la publicidad. La publicidad es una de las muchas partes del marketing. Es una disciplina que abarca desde esta óptica, porque desde otra óptica tiene que ver con la planeación, con la administración de las operaciones, con muchas cosas, pero desde el marketing tiene que opinar o debe haber una visión del marketing en la concepción de un producto hasta la entrega al cliente final. Es decir, si estamos preocupados y ocupados a nivel del marketing, eh, el trabajo no se acaba en la publicidad, sino también las responsabilidades y la visión del marketing tiene que ver con el empaque, incluso con la entrega. No solo se trata de logística. Habrá pregunta para el grupo. ¿Habrá marketing
en las entregas de Amazon o de Mercado Libre? Sí, sí, de hecho en Mercado Libre como te dicen que al día siguiente llega tu producto, entonces sí hay marketing como de las entregas. Y cuando Igual llega, ya en Amazon. perdón que interrumpa, y cuando llega, Y en muchas ocasiones, salvo que tenga repartidores independientes, en muchas ocasiones y en algunos países llega la camioneta, depende también de la plaza, porque a veces hay demasiada demanda y subcontratan, pero llega o el repartidor vestido de Amazon, el camión o la camioneta vestida de Amazon o Mercado Libre, y lo que nunca va a fallar es el paquete. El paquete, la bolsa de Mercado Libre, la caja de Mercado Libre o la caja de Amazon, ¿no? Entonces también hay marketing ahí, desde luego publicidad. No sé si quieran agregar algo. Incluso, aunque es logística, el hecho de que te digan en estos momentos está siendo entregado y en esos momentos te están tocando a la puerta, y no es el repartidor, sino son sus sistemas informáticos y de geolocalización que te están informando simultáneamente a la par que está llegando a tu puerta el repartidor, te está avisando. También es marketing. Tú te sientes en muchos casos aliviado o contento o satisfecho de recibir tu producto, recibir tu caja que diga Amazon o Mercado Libre y la experiencia que implica abrir la caja, que en algunos casos es para muchos motivo de celebración, ¿no? Así como si fuera Navidad, aunque sabemos que hay dentro de la caja con pues cierta tipo de emoción que puede ser alegría, con ansiedad por abrirlo, emoción, expectativa, buscamos. Entonces, pues también hay marketing. Se piensa también en estos términos. Imagínense un producto mal empacado, que llegue mal, que no cuide, que no procure añadir valor en las burbujas con que se empaca para que no se deteriore o ande brincando. Es como cuando este tipo de regalos entran en una bolsa y hay mucho vacío y para llenar ese vacío le ponen confeti y le ponen serpentinas y le ponen algún tipo de papel o algún otro tipo de chocolates. Aún en la entrega hay marketing, es decir, cuando se entrega al cliente final. ¿Qué es lo que hace todo esto? Pues que la empresa tenga más ventas, que la experiencia sea satisfactoria, que la empresa pueda tener una cuota de mercado mucho mayor y pueda competir, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales que eh, debemos conocer de entrada es saber a dónde queremos llegar y esto implica una planificación de cómo relacionarnos con nuestros mercados o con nuestros clientes, qué vamos a ofrecer, cómo vamos a comunicar valor y cómo haremos llegar ese mensaje a nuestros clientes. Es decir, a quiénes, primera pregunta, a quiénes, segunda, qué voy a ofrecer y cómo voy a comunicar valor y cómo hago llegar ese mensaje a los clientes. Son dos preguntas. ¿Cómo se comunica valor? Pongan algún ejemplo de algo que les comunique valor o no. Hace unos días en un curso alguien decía, alguien que trabaja en un banco, decía que la apertura de las bóvedas hoy se hace de manera muy diferente como se hacía años. Se hace de manera remota, con códigos, y en ocasiones es necesario hacer una llamada que se tardan en contestar, no obstante que es muy caro ese servicio, te contestan de forma malhumorada,
te cuelgan antes de que estés dando las gracias, como si les surgiera decir ya a otra cosa. Entonces, ¿se está comunicando valor ahí? No se está comunicando valor, sino al contrario, se está desvalorizando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos que comunicar valor. ¿Y cuál es la diferencia en cómo lo hacemos llegar a los clientes? Bueno, en las formas o formatos que nosotros vamos a elegir como publicidad o como canal de difusión del mensaje de ese producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Bueno, hablando de desarrollo de mercado, bueno, es una estrategia que implica identificar, y esto es en lo que fallan muchos nuevos emprendedores que piensan que todos o cualquiera puede ser un potencial cliente. Y eso no es así. Entre más detallado esté identificado los segmentos de mercado a los que buscamos llegar, pues será no solo más fácil y más clara la estrategia, sino gran parte del éxito está pues garantizado. Se me ocurre, hay una calle que probablemente ustedes conozcan, creo que está en la avenida Las Torres, que es la avenida Cancún, ¿no? Pero también conocida como la avenida Las Torres, que da a un área donde hay muchas escuelas, algunas escuelas y universidades. Esa área que es prácticamente un pasillo, porque de un lado hay pura selva, pues hay varios puestos de frutas y de verduras que funcionan todo el día, incluso en la noche. Mucha gente pensaría, ¿por qué se ponen ahí? Bueno, tienen un segmento de mercado muy específico, ¿no? Gente de determinado poder adquisitivo, probablemente no es la gente que llega a pie, sí, parte de su mercado puede ser gente que llega a pie, pero es fundamentalmente gente que va pasando y uno o no tiene tiempo de, de hacer algunas compras o al ver un determinado producto o servicio u oferta, es posible que opte por comprarla. Es decir, sintetizando, tiene muy claro ese tipo de negocios, cuál es su segmento de mercado. Personas con determinado poder adquisitivo que van a universidades de paga, que no son baratas, ¿no? Que tienen, lo cual implica cierto poder adquisitivo, que no tienen tiempo, o se les antoja o ven alguna posible potencial oferta y se orillan a comprar algo o lo compran de última hora cuando vayan de regreso a sus casas o saliendo de la escuela en la noche y no quieren ir al supermercado o no van a encontrar ese tipo de negocios abiertos o no encuentran eso en el Oxxo de su esquina. Ejemplo de negocios, estoy poniendo de un ejemplo modesto, de un emprendimiento modesto, pero que tiene bien identificado su segmento de mercado. Desde luego, como lo acabo de decir, no solo tiene, no solo se trata de establecer a qué tipo de cliente respecto al poder adquisitivo estás dirigido o estamos dirigidos, sino también en el lugar geográfico, la ciudad, la zona de la ciudad o el país en el que estamos. Esto tiene que ver también con si hay competencia directa o indirecta. Entonces, hablar de desarrollo de mercado implica precisamente hacer ese análisis de en dónde nos vamos a situar para ser accesibles a nuestros potenciales consumidores. Pongamos un ejemplo siguiendo en la lógica. Por ejemplo, en China, cuando Starbucks inicia su expansión global, llevó su concepto de tercer lugar, es decir, un espacio entre tu casa y tu trabajo,
Fíjense cómo este concepto, si nos damos cuenta, es interesante. Probablemente muchos en su trabajo se sientan cómodos, pero es una transición. Hogar, trabajo. En tu hogar idealmente tienes agua, café, aire acondicionado, etcétera, cierta comodidad. Y en tu trabajo puede que también o no, pero es un sitio de transición en donde buscan hacer que te sientas cómodo. Entonces, este tercer lugar, este espacio entre el hogar y el trabajo, buscaron hacerlos llegar al mercado chino. Inicialmente en China, el café no era una bebida tradicional, pero Starbucks se adecuó al territorio para incorporar elementos locales. ¿Qué elementos locales creen que incorporaron en China? Ah, Mucha, ¿sí? El té, así es. El té es una bebida eh, que es más común o más costumbrista o más cercana a las tradiciones, entonces se enfocaron mucho en la cultura del té y de pasteles tradicionales en sus menús. Em, el diseño de sus tiendas fue diferente en muchos casos, tratando de utilizar locales, adaptando locales adecuados a la cultura local. Hoy, China, uno de los países más grandes del mundo, es uno de sus mercados más importantes. Se ha mezclado, se ha mimetizado, es un ejemplo de una estrategia de desarrollo de mercado, a diferencia de otras marcas, por ejemplo, McDonald's en la India, que fue en su momento pues un fracaso importante. Hablando también de desarrollo de mercados, Netflix también es un ejemplo importante. Probablemente ya no recuerden que, o no les haya tocado vivir, que Netflix inicialmente no nació como una estrategia de streaming, sino nació como un servicio de alquiler de películas en DVD en Estados Unidos y luego migró al streaming. Eh, Su desarrollo de mercado más audaz fue su expansión casi a todos los países del mundo con el catálogo existente. Es decir, si hacemos un análisis desde que conocemos Netflix, coincidirán conmigo que gran parte de su catálogo, ¿cómo era su catálogo en su origen? Hollywood, ¿no? Producciones norteamericanas para el resto del mundo, lo que habíamos venido viendo en el cine y la televisión. ¿Cómo es el catálogo hoy de Netflix? hay Pregunta. coreanas, hay hindús, o sea, hay un gran sinfín de diferentes cintas de otros países y aparte producciones originales. Totalmente. Producciones locales, por ejemplo, La Casa de Papel, que si vemos uno de los invito, los animo, sean fans o no, les guste o no el género, los invito a que vean un, algunos documentales también están en YouTube, algunas notas, pero creo que hay algunos, no documentales, algunos videos extra de cómo al ser un exitazo la primera temporada, le otorgan un mayor presupuesto para la segunda temporada, ¿no? A partir de la segunda temporada hay helicópteros, tanquetas, todo un edificio, en fin, hay mucho más dinero y producción. Pero situándonos o regresando al tema que es el objeto de esta reflexión del desarrollo de mercados, justo como han comentado, ha tenido un incremento de la del llamado Bollywood, así le denominan a las películas hindús, algunas musicales y agradables para muchos, para otros no les gusta y para otros exagerado, ¿no? Pasan hasta 3 minutos en una secuencia en cámara lenta que se repite y a veces hasta provoca pues las bromas de personas que no gustan de ese estilo.
coreanas. Hoy hay una tendencia, dado que es un mercado importante, no solo los países asiáticos, y que ha entrado con el doblaje, es decir, propio y cercano a ese continente, pero que también ha causado furor en América Latina, las series coreanas y otras, no nada más propias de Corea, sino series orientales. Las series o películas turcas también tienen un peso importante, y no se diga las producciones en español, mexicanas, colombianas, argentinas. Acabo de ver una serie, Roberto Darín se llama, creo que un actor, creo que es chileno o es argentino, en una serie que parece que tiene los estándares de calidad de Hollywood. Es una serie de ciencia ficción. No todas las producciones logran el nivel de excelencia requerido para Netflix, pero este es un caso. Y lo citamos como un caso exitoso de la aplicación adecuada de una estrategia de definición de desarrollo de mercado que ha tenido Netflix a aumentar su catálogo de productos. También tiene un importante peso en series nórdicas, ¿no? Danesas, noruegas, islandesas. Este cine y estas series tienen una dinámica diferente, series y películas alemanas, eh, por ejemplo, Dark, y algunas otras que son de ciencia ficción, futuristas, apocalípticas, que son también todo un género. Bueno, em, estamos en Cancún y la Riviera Maya. Vamos a imaginar esos restaurantes locales que conocemos, en donde un ceviche en la playa, frente al mar, en un establecimiento, eh, pues no quiero decir informal, pero relajado, pudiéramos pensar que va a ser exitoso en otras latitudes, ¿no? Para que desde luego hay mercado para el típico ceviche o ese tipo de productos. Pero si ese negocio buscara abrir sucursales en la Ciudad de México, debe contemplar que debe tropicalizarse o debe hacer una investigación de mercado para adaptar su producto a los horarios, a la logística, a lograr la frescura del producto en el interior de su local, incluso de adaptar la estrategia de precios. Es evidente que en zonas de litorales, en zonas cercanas al mar, dependiendo del lugar en el que sea, pues el precio es diferente a cuando estás a 1.000 kilómetros de la costa. Lógicamente, no solo es los gastos de distribución, de transportación, sino se considera un bien preciado. No solo es la transportación, sino la refrigeración y algunas otras consideraciones que tendríamos que tomar en cuenta a la hora del menú, a la hora del estilo de decoración, del estilo de emplatado y de muchas consideraciones para adecuarnos al mercado que nosotros buscamos llegar. Son las 12:18, ¿verdad? Bueno, em, por ejemplo, vamos a saltarnos este ejemplo para ir avanzando, aunque vamos a buen horario. Otro, la segunda clave de estas cinco, o el segundo aspecto que debemos tomar en cuenta, es el desarrollo de productos, que es un tema también muy importante. El desarrollo de productos es la forma en que nosotros
podemos centrarnos en el crecimiento, ya sea crear productos nuevos o servicios para mercados que ya existan o para mercados complementarios. La idea es satisfacer de una mejor forma las necesidades de los clientes que ya tenemos o atraer nuevos clientes dentro del segmento de mercado que estamos trabajando. Desde luego también podríamos incorporar otro, sí, hemos mencionado algunos ejemplos en el tema anterior, en la formulación de la estrategia empresarial o estrategia corporativa. Uno de los ejemplos también recurrentes, al ser una de las marcas más valoradas del mundo, de las 10, tal vez de las 5 marcas más importantes junto con Amazon, más importantes del mundo, es Apple. Esta empresa que iniciaron Steve Jobs y eh, Wozniak, ya se me fue si también se llama Steve Wozniak, eh, hace muchos años y que en determinado momento llegó a tener pues muchos productos, más de 60 productos, creo que todavía mucho más. Y en determinado momento decidió concentrarse en el desarrollo o en el lanzamiento después de estos iPods que conocemos, todavía algunos tenemos por ahí alguno de estos iPods, eh, y que recientemente, bueno, por el tema de lo retro y de lo vintage, algunos no solo comparten en sus publicaciones, sino creo que aún funcionan, ¿no? Si tienen su cargador. En algún momento se centró Apple en el lanzamiento de un nuevo producto, en el lanzamiento del iPhone, que en su momento no solo fue una mejora de un teléfono existente, sino la creación de un nuevo producto totalmente diferente a como lo conocíamos antes, ¿no? Esto implicó la creación, la llegada del smartphone, del teléfono inteligente como lo conocemos. Y sin duda llegó a revolucionar la forma en cómo los usuarios, los de este tipo de tecnología, empezamos a interactuar. De entrada, una de las grandes planteamientos era un teléfono sin teclas, ¿no? Frente al entonces dominante BlackBerry, que no solo tenía teclas muy pequeñas, sino que en ese momento se encontraba muy bien posicionada y parecería que nadie podía disputarle su lugar dominante. Similar pareció con Nokia, pasó con Nokia, que estaba también en los cuernos de la luna y era sinónimo de una marca extraordinaria. Bueno, cuando eh, Apple lanza el iPhone, bueno, viene a revolucionar y a involucrarse con el lanzamiento de un nuevo producto. Fue en su momento un producto innovador para lo que conocíamos y a pesar de las recurrentes críticas de que el iPhone no tiene nada nuevo, de que es lo mismo, pues probablemente es una afirmación un tanto simplista, porque cada nueva generación de este tipo de teléfonos trae consigo una serie de innovaciones en componentes, en ser amigables con el usuario. Este término de amigables con el usuario es decir, que tiene una mayor usabilidad, es decir, que es mejor su uso, que es mayor la duración de su batería, que trae una serie de modificaciones tanto en su software, en su sistema operativo, como en su hardware, es decir, que probablemente tiene algunas mejoras
físicas de componentes que al final del día tienen que ver con el mejoramiento del funcionamiento. Por ejemplo, la evolución en el tipo de cámaras, en el tipo de procesador, en su diseño, en su cubierta. Y algo que, bueno, siempre ha distinguido a Apple es la forma en que presenta estos nuevos lanzamientos. Otro ejemplo muy importante también en este tema del desarrollo de productos es Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola original, como la conocemos, que todavía existe en vidrio, como fue concebida por este farmacéutico, que recordarán fue concebida como un remedio para el estómago y se vendía en las farmacias, ha evolucionado de forma muy importante y hoy como empresa tiene un catálogo de productos muy amplios. Y en su momento empezó a evolucionar hace décadas, hace unas pocas décadas, a la, iba a decir cerveza, a la bebida libre de azúcar, ¿no? La Diet Coke, la Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Coca-Cola sin cafeína, incluso hasta con sabor a vainilla o cereza, este tipo de bebidas que de repente son temporales y algunas sí logran llegarse en el gusto del público. Ha incursionado también en bebidas energetizantes. Desde luego, no hay que perder de vista que Coca-Cola comercializa muchas marcas y muchos productos. Agua, bebidas energéticas, hidratantes, yogur, lácteos, pero tal cual como marca, bueno, también como marca de Coca-Cola hay muchos productos que ha venido desarrollando. Algunas son lanzamientos de temporada y otros pues son para testear y diversificar el mercado a través de su estrategia de desarrollo de productos. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos no es la misma la Coca-Cola mexicana que la de Estados Unidos o que la Coca-Cola que en donde hay una importante presencia de migrantes o de población mexicana o latinoamericana en Estados Unidos. El sabor suele ser diferente. Dentro de esto podemos tener una serie de ejemplos también muy interesantes, como en particular en un tipo de mercado que busca el denominado turismo holístico o el turismo wellness, el turismo de bienestar, que busca combinar una serie de comodidades o de servicios como yoga, meditación en la playa, menús orgánicos, ceremonias tradicionales con chamanes mayas, con personas locales, tratamientos ancestrales, talleres de mindfulness y desde luego instalaciones. Esto está dirigido a un tipo de clientela, a un tipo de segmento de mercado y busca añadir una experiencia diferente a este tipo de viajeros. Nuestra siguiente motivo de reflexión, bueno, pero antes de eso vamos a hablar sobre eh, las marcas de ropa, hay denominada ropa inteligente, ¿no? Dry fit, que se seca rápido, que ayuda a transpirar para que no se quede mojada, que no genera mucho calor para que podamos estar siempre frescos, eh, que tiene cierto ajuste en ciertas áreas y puede ser
pues amplia en todas, bueno, vamos a imaginar que este tipo de marcas o de productos pueden desarrollar otro tipo de productos complementarios, como pueden ser eh, relojes o dispositivos que nos ayuden a, no es nuevo esto, al control de los latidos, de la presión, a monitorear a través de aplicaciones y el uso de estos relojes, eh, pues cómo está el desempeño físico al momento de hacer ejercicio, inclusive para establecer rutinas, ¿no? Esto hace posible la ampliación de mercados a través de la oferta de productos que, insisto, no es nuevo. En algunos casos, bueno, hasta te avisan y te requieren la cantidad de pasos mínimos para que tengas una cierta actividad física saludable. Bueno, el tercer tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de los diferentes tipos y propósitos de precios. El precio es uno de los elementos pues más poderosos de esta estrategia empresarial, ya que va a afectar directamente los ingresos, las ganancias, pero también la percepción del valor del producto. Un precio caro generalmente es indicativo en el imaginario de una buena cantidad de personas de que es un producto de calidad, ¿no? Incluso entre más caro sea, más calidad o más exclusividad podemos atribuirle, y en muchas ocasiones este razonamiento no tiene sustento. Pero hay varios tipos y propósitos de fijación de precios. Por ejemplo, tenemos los precios basados en el costo, y es una reflexión, aunque una buena parte de las estrategias de competencia empresarial van enfocadas al precio. Pienso en supermercados, pienso en submarcas como Grid Value y algunas otras que van enfocadas en competir por precio sin sacrificar en teoría mucha calidad. Bueno, vamos a abordar una serie de estrategias y comenzaremos analizando los precios basados en el costo. Bueno, reanudamos y estábamos hablando de las diversas estrategias que se enmarcan en el aspecto de los diferentes tipos y propósitos de precios. Y vamos a abordar en primera instancia los precios basados en el costo. Una forma muy recurrente de abordar este desafío es muy simple. Imaginemos, ¿qué imaginaremos? Imaginemos que vamos a hacer un emprendimiento de fin de semana de agua aquí en el lugar que hace tanto calor, o de paletas o de sándwiches, ¿no? Vamos a imaginar que uno de los productos muy recurrentes en la ciudad, si hablamos de Cancún como ciudad, también probablemente en la zona hotelera, pero sobre todo en la ciudad o en cualquiera de las ciudades que esté sufriendo esta ola de calor por el cambio climático, por la modificación del clima, pero también por la cuestión estacional. Si una persona se ocupara o se enfocara o se dedicara a ofrecer en una hielera bebida refrescante en un crucero, en la calle o en algún lugar, pues tendríamos que calcular el costo de producción de esa agua, el envase, el limón, la naranja, la piña, la sandía. Tendríamos que también considerar, aunque parezca que es mínimo,
o agregar el costo de la energía eléctrica, el costo de la transportación, es decir, la persona empieza a invertir desde que va a comprar los envases, ¿no? Si va en transporte o va en auto, a comprar los plásticos para este tipo de bebidas. Después comprar la fruta, ir a su casa o a algún lugar y aunque pueda representar un costo mínimo, debe asignar un cierto valor a la energía eléctrica que podría consumir si se trata de licuar algo. Si se trata de exprimir, bueno, no consume, a no ser que las tenga refrigeradas un tiempo antes. Quizás si van en una hielera, haya producido hielo en su casa. Empecé a hablar como reggaetonero, producido. Y pues el costo de este hielo, si es una bolsa de hielo, lo que implica el costo del garrafón de agua, espero que sea agua purificada, todos esperamos eso. El costo del azúcar, si lleva chía, si es de pepino con limón, etcétera, y tener un costo de producción, tanto a nivel global, si es una hielera que le caben 10 o 20 o 30, de acuerdo a su capacidad, litros de agua o botellas de medio litro, sacar el costo global, pero también sacar el costo unitario. Imaginemos que producir una botella de agua de sabor de 1 litro cuesta 10 pesos, ¿no? O 15 pesos. En una ciudad como Cancún o como Playa del Carmen o como Tulum o una ciudad muy calurosa en el resto del país, en México o en algún otro país, sobre todo latinoamericano, donde es posible este tipo de productos en la calle, de bebidas hechas en casa y que se expenden en la calle, bueno, podría tener en el caso de México a lo mejor un precio de 25, 30, 40 pesos dependiendo de la zona de la ciudad, pero también dependiendo del lugar, porque por ejemplo podríamos comprar, creo que cuesta 40 pesos un agua de medio litro de cebada si la compramos en un lugar en donde compramos tortas o tacos de cochinita o de lechón. Entonces medio litro nos puede salir en 40 pesos. 1 litro solo en un crucero puede que nos salgan 25 o 30 pesos, dependiendo del tipo de sabor de agua natural. Esto va a variar si lo hacemos en un negocio establecido como el que anteriormente mencioné. Entonces vamos a suponer que esa botella nos sale en 15 pesos y la vamos a vender en 25 pesos o en 30 pesos. Entonces es una estrategia muy básica para calcular el precio de producción y después añadirle el margen de ganancia que nosotros deseamos. Es un ejemplo simple, pero que se aplica a prácticamente, dependiendo del enfoque, a cualquier producto. En algún momento alguien ha planteado, por ejemplo, el costo de producción de un teléfono inteligente puede ser de 1,000 pesos. ¿Y cuánto acabamos pagando? Depende de la gama, hablando de ciertas calidades, porque podemos encontrar teléfonos en el mercado desechables o semidesechables en 1,100 pesos. Entonces, lo cual nos lleva a inferir que su costo de producción es bastante inferior, pero pensemos en un teléfono de cierta gama alta o de cierta calidad. Algunos han especulado que cuesta 1,000 pesos producirlo, ya muy caro, y que en ocasiones se vienen a vender en 8,000, 15,000, 20,000 o 30,000 pesos, ¿no? Entonces, aquí es una muestra de cómo el margen de ganancia es mucho, 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 muy alto. Pero bueno, esto se aplica tanto a productos que su margen sea poco o sea muchísimo. Ahora, hay otros tipos y propósitos, por ejemplo, los precios basados en el valor.
Bueno, pero eh, para concluir, eh, el propósito de este tipo de establecimiento de precios es garantizar y asegurar el costo de producción, ya que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, en algunos productos no está claro y de ahí el porqué de muchas empresas que operan en números rojos cuando no tienen claro los costos de producción. Un ejemplo que podría ponerles, hay un programa que se llama Rescatando tu Restaurante, que en donde algún chef de reconocida fama recorre negocios que están a punto de la quiebra por mala administración, servicio, lugar, limpieza, decoración, un mal equipo, una mala dirección de equipo, pelea en el equipo de trabajo, socios. Hay diferentes razones. Pero en ocasiones, cuando les toca analizar el menú, algo que es básico que todos deberían hacer en todo negocio, este tipo de programas los lleva a analizar cuál es la ganancia por platillo. Y hay algunos casos en que haciendo el análisis, ¿en cuánto se vende este platillo? $18. Ok, vamos a hacer el análisis y el cálculo de cuánto cuesta producirlo. $20. Imagínense, cada vez que vende está perdiendo, entonces no tiene ningún sentido. Entonces es una aplicación o es uno de los beneficios o de los propósitos, asegurar la cobertura de costos y asegurar un margen determinado. Lo mismo de esto se aplica a la fabricación de muebles, ya sea de madera o de lujo, bueno, de madera, ya sea de lujo o sean muebles de uso dirigido a un segmento económico. Lo mismo se aplica cuando hay una mano de obra especializada para muebles de madera de ébano o etcétera. Esto también lo podríamos aplicar a lugares como incluso en la renta, ¿no? ¿Cuánto cuesta la hipoteca, el mantenimiento de una habitación o de un bien inmueble? Y en empleados también, en insumos para limpieza, en impuestos, en otros servicios y cuál es el margen de ganancia que queremos tener. Ahora sí, vamos al siguiente ejemplo, los precios basados en el valor. Estos precios se establecen en función de lo que el cliente percibe como el valor del producto, no el costo de producción. Si lo hiciéramos en el costo de producción, pues imagínense que aunque supieran este dato, muchas personas van a optar por eso. Otro ejemplo son las computadoras ensambladas. Una computadora ensamblada puede ser mucho más poderosa que una computadora de marca, pero no tiene el respaldo del logotipo o el respaldo de la marca. De ahí que muchas personas, o la gran mayoría, opte por una computadora de marca porque su percepción de valor es que por tener cierta marca del HP, su percepción es superior al costo real de producción. Esto requiere que haya un número importante de personas dispuestas a pagar determinado precio por cierto producto. A menudo es la columna vertebral de la estrategia no solo de precios, sino de la estrategia empresarial de muchas marcas. Entre más caro supone una mayor exclusividad o una mayor calidad, supone, recuerden y pongamos subrayado, supone. Eh, un típico ejemplo es Apple, otro tipo es Tesla. Hace poco en esta guerra comercial que parece que ya se desactivó entre Estados Unidos y China con el tema de los aranceles,
En esta pugna se reveló que algunas marcas como Birmin, creo que así se llama esta marca de bolsas, que se comercializan en 30, 40 mil pesos, sus costos de producción era de menos de 1,000 pesos, ¿no? Lo que llevó a muchos a reflexionar precisamente sobre esta cuestión de la diferencia entre el valor percibido y pues, esto no es nuevo, y el costo, el precio. Entonces son aspectos a considerar, que haya un número importante, un segmento de mercado que perciba que el valor que recibe es mucho mayor que el precio, ¿no? O que el precio pueda ser lo suficientemente alto porque hay una percepción de valor muy alta de ese producto o servicio. Se le atribuyen ciertas características. Por otro lado, hay otro, otro enfoque que es el precio basado en la competencia. Muchos pensarían o muchos conocen solo eso y se limitan a la competencia basada en precios. Cuando no hay una serie de considerandos, corremos el riesgo de fracasar estrepitosamente para en nuestra estrategia empresarial si es que no se cumplen otras condiciones para competir basados en precio. Los precios se fijan tomando en cuenta el precio de la competencia y en algunos casos se igualan, ¿no? O pueden ser un poco más bajos o ligeramente altos, pero se trata de competir por precio. Un ejemplo de esto son los aerolíneas Viva Aerobús o Volaris en México, que son empresas enfocadas en el boletaje, entre comillas, de bajo costo, que implica asientos más pequeños, menos eh, beneficios que a otras aerolíneas tradicionales y que vinieron a irrumpir como en muchas otras industrias para competir por precio bajo. Un típico ejemplo son las farmacias similares. Sin embargo, eh, es importante evitar caer en guerras de precios y también es importante el posicionamiento para que más allá del precio puedas competir no solo por el bajo costo. En muchos de estos casos hay ajustes de acuerdo a los precios que lanzan los competidores. Cuando alguna de estas empresas ofrece algún tipo de promoción, casi siempre la competencia contesta. Si no es en la misma temporada o al mismo tiempo, seguramente está por lanzar una promoción igual de agresiva o interesante, y probablemente han visto en vallas publicitarias, en redes sociales, en correos, estos anuncios de viaja desde 5 pesos, viaja desde 100 pesos, ¿no? Eh, en ocasiones se pueden encontrar precios interesantes, pero en ocasiones, bueno, también hay ciertas trampas que están limitadas a ciertos destinos que no son tan populares, ¿no? Mucha gente en el centro del país, pues lo que elegiría en rutas locales sería destinos de playa o los destinos más caros de playa, ¿no? Cancún, Tulum, Cozumel. Bueno, Tulum está en un proceso de crecimiento, pero Cancún, Tulum, Los Cabos. Sin embargo, pues en ocasiones no hay ofertas en esos precios, sino está enfocado en otro tipo de destinos, ¿no? San Luis Potosí, Oaxaca, que son de los menos competidos. Pero en ocasiones, bueno, sí hay estas hot sales, estas promociones que se suelen hacer.
Eh, Vamos al siguiente tipo de estrategia de precios. Otra es la llamada precio de penetración, cuando se establece un precio inicial bajo para un nuevo producto con el fin de ganar rápidamente una cuota de mercado. Un ejemplo de ello es estos anuncios que llegan de compra un iPhone desde $1, compra un dron desde $10 o algo así, precios prácticamente pues son muy competitivos o irrisorios que van enfocados en que la gente descargue la aplicación. Generalmente son, en el caso de esta empresa, clientes nuevos o clientes que descarguen por primera vez la aplicación y hagan su primera compra, y derivado de su primera compra podrían optar por este tipo de producto, ¿no? O personas que de repente piden 5 cosas y 5 pues se las regalan, ¿no? Para en este ejemplo, ¿no? O en el caso de alimentos, pizzas, hamburguesas, creo que todos hemos visto este tipo de estrategias de penetración. También hay otro tipo de, bueno, otro ejemplo es Spotify en la anterior, ¿no? Y que es recurrente. Hace poco acaba de tener una oferta de 3 meses gratis, y si no, por la temporalidad, no la aceptaste por el tipo de usuario que eres, si no pegó o si no es aplicable los 3 meses gratis contigo, de pronto te va a ofrecer un mes gratuito, ¿no? O un mes gratuito para 2 personas. En fin, son el tipo de ejemplos de estrategias de penetración. ¿Spotify es nuevo? No, pero está intentando entrar a nuevos mercados cuando lo ofrece. Lo mismo Apple Music o Amazon Music, ¿no? Que ofrece este tipo de estrategias. Recientemente lo hizo a principios del año eh, Apple TV, que ofrecía 3 meses de promoción. La estrategia es que pruebes ese producto o servicio y te guste lo suficiente como para que te quedes con él, o se te olvide darlo de baja y lo sigas pagando, ¿no? En algunos casos es por el valor percibido, en algunos casos es que te aplican también como estrategia muy fácil la compra, pero muy difícil el deshacerte de la suscripción. Ejemplos: Uber One en Uber Eats y este tipo de membresías que te ofrecen por solo 70 pesos o 90 pesos una serie de beneficios que o te hacen comprar más, o si eres un consumidor recurrente, probablemente te van a tener beneficios, pero en muchas ocasiones forma solo parte de la estrategia de diversificación. Es decir, probablemente no consumas mucho en determinada plataforma, pero sí va a lograr sacarte un pago recurrente durante algunos meses. Hay algunos otros tipos y propósitos de precios, como el precio de descreme, así se llama, que establece un precio inicial alto cuando se lanza un nuevo producto, generalmente cuando es muy innovador o si tiene una cierta demanda. Y después, cuando se desinfla esta burbuja, esta demanda, esta expectativa, el precio puede reducirse gradualmente. Esto ha pasado con Samsung en algún caso de algunos de los teléfonos, eh, porque entre otras cosas se trata de recuperar rápidamente los costos de investigación y más desarrollo, es decir, de lo que se gastó para desarrollar esa tecnología. Em, por ejemplo, también lo hacen los vendedores o los fabricantes de pantallas, los fabricantes de consolas de videojuegos.
Al principio sus nuevos productos son muy caros, pero a menudo que pasa el tiempo van ajustándose y disminuyendo. Tenemos también los llamados precios dinámicos y un claro ejemplo de esto es Uber y es Didi, que los precios se van ajustando en función de la demanda, la oferta, la competencia y algunos otros factores. Esto implica que podemos pagar menos o más de acuerdo a las situaciones que predominen en algún momento, competencia, costos, clima, etcétera. Y de ahora vamos con las estrategias de promoción. Las estrategias de promoción o comunicación de marketing son aquellas que se van a realizar para comunicarle a nuestros clientes o prospectos el valor de nuestro producto o servicio y junto con esa comunicación sobre el valor que tiene nuestro producto o servicio, podamos persuadirlos para hacerlo nuestros clientes, ¿no? Entonces, no solo se trata de la publicidad, sino se trata de un proceso de comunicación, de persuasión, pero también de que la gente recuerde, es decir, de buscar posicionarnos en la mente de nuestros consumidores. ¿Cuáles son los elementos claves? La publicidad. La publicidad es la comunicación pagada, la comunicación masiva a través de prensa, de televisión, de radio, de vallas publicitarias, de internet, de redes sociales. Su objetivo es alcanzar públicos amplios y construir conciencia de marca, informar, persuadir. Por ejemplo, las campañas globales de Coca-Cola que hemos visto en televisión, en redes sociales, en los cines, y puntos de venta o puntos urbanos para reforzar la imagen de la marca. En ocasiones van enfocadas a celebrar momentos, momentos deportivos, momentos del año, como la Navidad en el caso de Coca-Cola. Otro ejemplo que podemos ver, hace unos días consultaba sobre el precio de Shellhat. Y bueno, desde luego sé que así funciona el marketing digital, te empieza a salir una serie de ofertas sobre los distintos parques, ¿no? Que buscan atraerte hacia cierto tipo de experiencia, en este caso de aventura o de cultura maya. Lo mismo pasa si de repente consultas o te llega la publicidad de un Day Pass y está suficientes segundos, pues el algoritmo va a suponer que estás interesado en ese tipo de producto. Bueno, otra de las estrategias de promoción son las relaciones públicas, que son las cosas, los esfuerzos que vamos a hacer para tener una buena relación con ciertos mercados o con ciertos personas que influyen en el ánimo del consumo, sean influencers en redes sociales, sean artistas o deportistas o medios de comunicación, y a través de estas acciones que pueden ser cortesías, pues podemos incidir en la generación de una comunicación, de una imagen positiva, de gestionar nuestra reputación, de obtener cobertura mediática favorable sin pagar. Por ejemplo, cuando diversas empresas lanzan un producto, pues hacen eventos, hacen, eh, integran así como bolsitas, paquetitos para periodistas, medios de comunicación o las personas que invitan o envían
estos productos a personas para que hablen bien de ellos y con eso se difunda y se cree este tipo de comunicación de estos ejercicios de ventas a través de estas actividades de RP. Bueno, otra forma es la venta personal, que es cuando vamos a interactuar de forma directa como vendedores y un cliente potencial, con el propósito de realizar una venta. Un claro ejemplo son las ventas de autos, otro ejemplo son los tiempos compartidos, son los tours, en donde, por ejemplo, en nuestro destino se aborda a las personas hospedadas en algún lugar o que llegan al aeropuerto o que están en una plaza para ofrecerles una presentación sobre X o Y desarrollo y para ofrecerles este tipo de servicios. Bueno, la promoción de ventas. ¿Qué es la promoción de ventas? Es cuando existen ciertos incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un producto o servicio. Se trata de impulsar las ventas inmediatas, de atraer nuevos clientes o de liquidar un inventario. Justamente en este momento tengo mi teléfono a la mano para ver si hay alguna notificación de la universidad. De hecho, hace un momento nos mandaron unas notificaciones acerca de la entrega de calificaciones, pero me acaba de llegar un SMS en donde Walmart, en teoría, igual y es un intento de estafa, ofrece un teléfono de 17,000 a solo 10,900 en tiendas Walmart o en un determinado link. ¿Que creen? Efectivamente, se trata casi seguro al 100 de una estafa, ¿no? Porque no identificas claramente el remitente. Pero bueno, más allá de esta experiencia, bueno, es un ejemplo en donde el ejemplo es válido. Hay ciertos incentivos, 2 por 1, incluye X o Y, con un 30% de descuento. eh, si compras dos, te llevas el tercero gratis, o compra uno y paga la mitad del que sigue, o paga solo el más barato y paga el más caro y llévate el más barato. Es decir, puede haber distintas formas en donde esta eh, promoción de ventas se pueda buscar instrumentar. Otro ejemplo, el marketing digital, lo que vamos a encontrar en redes sociales, en SEO, a través de portales web, a través de correos electrónicos, a través del contenido que generamos o que pudiéramos generar, o de publicidad para buscar conectar con la audiencia. Por ejemplo, Nike a través de Instagram, de TikTok, en muchos casos, al igual que otras marcas, contrata a influencers o a deportistas para promocionar los zapatos deportivos y recomendaciones eh, o las recomendaciones personalizadas de Amazon vía correo electrónico. Muchas formas de promociones ofreciendo también algún tipo de experiencia, ¿no? Por ejemplo, visitas a hoteles, restaurantes o algún tipo de local donde pues se busque promoverse. Bueno, y finalmente tenemos las decisiones sobre los canales de distribución, ¿no? También conocida como plaza en las 4 Ps en el marketing mix. Y esto es como una empresa
hace llegar sus productos o servicios al consumidor final. Es la cadena de valor que conecta la producción con el consumo. Entonces, elegir la plaza adecuada, el canal adecuado es fundamental para, pues, ser exitosos, ¿no? En el logro de las ventas. Hay diversos tipos de canales. Canal directo, que es cuando se vende directamente a través, por ejemplo, de una plataforma, de una página web. Nike lo hace, Puma lo hace, H&M lo hace. Vende a través de su portal de forma directa a sus compradores. Le permite disminuir costos al dar menos comisiones, mayor control sobre inventarios, sobre experiencia al cliente, en algunos casos. Em, Dell es un ejemplo también clásico de este tipo de ventas, ya que casi siempre o tiene un importante, aunque también podría uno encontrar en otros lugares, pero Dell básicamente se enfoca en su venta directa al consumidor a través de su portal online o a través de ciertos proveedores regionales. Canal indirecto, tomamos agua. A diferencia del canal directo, pues este producto puede pasar por uno o más intermediarios antes de llegar al cliente final, ¿no? Esto le quita dominio sobre la experiencia del cliente, hace que haya un menor margen de ganancia porque tiene que haber comisiones o ganancias compartidas. Y como ventaja, bueno, en algunos casos puede haber más eficiencia en la distribución de los productos y puede que se requiera menor inversión en temas logísticos. Veamos el tipo de intermediarios. Por un lado tenemos a los minoristas que venden directamente al consumidor final. Un ejemplo de ello son los supermercados, tiendas departamentales. Por otro lado tenemos a los mayoristas que son los que compran grandes volúmenes y a su vez distribuyen con los minoristas. Y tenemos también a los distribuidores o agentes que representan a una marca y hacen fácil la adquisición de cierto producto, sin que necesariamente el vendedor tenga eh, propiedad del inventario. Es un vendedor, se vuelve un enlace. Bueno, hablemos de las estrategias em, de distribución. Las estrategias de distribución intensiva es cuando el producto lo podemos encontrar en todos los lugares. ¿Qué ejemplo será un ejemplo clásico? Cuando el producto se distribuye en la mayor cantidad posible de puntos de venta. ¿En qué producto están pensando? Podría ser, eh, uy, ¿Comida? Pues comida, ¿qué marca? Bueno, más allá de podría comida, ser frutas y verduras. ¿qué marca reconocida encontramos en donde sea, hasta en zonas marginadas donde no hay nada? Lala, leche Marinela. Lala. No sé si la leche Lala, pero la Coca-Cola, por ejemplo, Ah, la puedes Pepsi. encontrar, ajá, una comunidad, puedes encontrar casas muy austeras sin servicios, pero siempre va a llegar una Coca-Cola a su... Sabritas, las sabritas también. También efectivamente son ejemplos de productos que tiene un montón de puntos de venta.
el agua, las pilas, chicles, este tipo de cosas que encontramos en todas súpers, en gasolineras. Tenemos también lo que se conoce como la distribución selectiva. Es cuando se analiza de manera cuidadosa y se limita los puntos de venta. Por ejemplo, ciertas marcas, ¿no? Ciertas marcas de ropa, pues no las encuentras en cualquier lugar, sino en cierto tipo de tiendas, ¿no? O cierto tipo de lugares, ¿no? Que en algunos casos son exclusivas o pretenden ser exclusivas, ¿no? No las vas a encontrar en cualquier lugar, aunque no sean marcas tan refinadas, ¿no? O tan caras. Por ejemplo, Zara, H&M, ese tipo de tiendas las vas a encontrar solo en cierto tipo de... También aplica también, bueno, una vez o recientemente creo que también Liverpool, porque te dan cierta cantidad de puntos en tarjetas igual. Ujú. Sí, Liverpool, bueno, no es una tienda que exista en cualquier Villa Sotocho, vaya, en cualquier plaza comercial, sino en cierto tipo de plazas. La distribución exclusiva, esta es la selectiva. Vamos con la exclusiva. Es cuando se distribuye a través de un único punto de venta o un número muy limitado de distribuidores. ¿Algún ejemplo? Productos de alta gama, por ejemplo, Ferrari, Rolls-Royce, son marcas, Pues pues, Apple, mande, por A- ejemplo, la marca Apple, Apple también, no las vas a encontrar. em, sí puedes encontrar a lo mejor en Sam's, a lo mejor pero sí puede ser un ejemplo, sí, puede pero ser por un ejemplo en la ejemplo. Apple Shop, pues hay cosas exclusivas que otras tiendas no tienen. Tienes razón que solo vas a encontrar ahí, ¿no? Lo Ujú. mismo en las tiendas de Samsung, ¿no? Entonces son ejemplos de distribución exclusiva. Bueno, estas son las cinco eh, grandes líneas. Hay mucho más, pero de entrada, pues sería suficiente trabajo para hacer respecto a los temas que tenemos que trabajar en Mercadotecnia. Todos estos, bueno, los hemos visto en un desglose, pero no son elementos aislados, sino son componentes que se interconectan en un plan de marketing, pero también en un plan corporativo, ¿no? En una estrategia corporativa. Desarrollar productos, desarrollar mercados, enfocarnos hacia dónde debe crecer la empresa, pues es básico, significa la posibilidad entre, ya me está dando tos, entre la viabilidad o inviabilidad de la empresa y si va a sobrevivir y trascender en los próximos años. Un traguito de agua. Entonces, todo esto comunica muchas acciones y se trata de aportar valor al cliente final, como decíamos en un principio. Eh, Tener una estrategia adecuada de marketing en un formato coherente, integrado, que sepa leer a a su mercado, a sus segmentos de mercado, sus potenciales consumidores, que lea, es decir, que sepa exactamente en qué terreno está parado respecto a su competencia, competidores, tipo de consumidores y necesidades que busquen satisfacer sus clientes, pues es fundamental para el éxito de la estrategia empresarial y desde luego, pues de nuestra empresa. Son 11:20, tengo un par de actividades. Bueno, y con esto
estamos concluyendo el tema referente a los aspectos estratégicos del marketing. Los animo a que comenten el video o a compartir sus comentarios.